La madrugada era fría en un pequeño pueblo del norte de México cuando los agentes encontraron el cuerpo tendido sobre el suelo polvoriento. No había señales de violencia, ni heridas, ni indicios de intoxicación. Sin embargo, algo destacaba de inmediato. Un reloj de bolsillo antiguo, completamente quebrado, reposaba junto a la mano del fallecido, como si hubiera sido colocado allí con propósito. Horas después, al revisar los archivos, uno de los peritos descubrió una coincidencia inquietante. Ese mismo reloj, con la misma grieta en el cristal, el mismo grabado desvanecido y la misma cadena de plata ennegrecida, había aparecido en otras 3 escenas de muerte en los últimos 80 años, todas ellas clasificadas como causa indeterminada. Las fotografías antiguas mostraban el reloj siempre en el mismo estado, detenido, quebrado, acompañando a su dueño final. Ningún familiar sabía explicar cómo había ido de una persona a otra, ni cuándo exactamente había desaparecido de sus casas después de cada tragedia. Mientras tomaban las últimas imágenes de la escena, uno de los investigadores dijo en voz baja, sin darse cuenta de que su grabadora seguía encendida: «Es él otra vez, el reloj maldito». Lo que vas a escuchar hoy no es una leyenda urbana ni un relato inventado. Es la reconstrucción más completa realizada hasta ahora sobre el reloj amaldizoado, la sombría pieza histórica que dejó una senda de muertes en México. Pero antes de continuar, cuéntame algo. ¿Desde qué país y ciudad estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. A lo largo de la historia mexicana, existen objetos que acumulan relatos, tragedias y silencios. Este reloj de bolsillo parece ser uno de ellos. No se trata de superstición popular, sino de hechos documentados a lo largo de más de un siglo, dispersos en periódicos viejos, archivos policiales y testimonios familiares que nunca antes habían sido conectados. La primera referencia del reloj aparece en 1897, en un informe policial que menciona una muerte sin causa aparente. Desde entonces el objeto reaparece cada pocas décadas, siempre asociado a situaciones igualmente inexplicables. Lo más extraño es que, tras cada fallecimiento, el reloj desaparece sin que nadie note su ausencia. Algunos historiadores creen que su historia está ligada a un hecho violento del periodo porfirista, mientras otros apuntan a conflictos familiares, disputas por herencias o incluso símbolos rituales que cruzaron fronteras y décadas. Lo cierto es que ninguna teoría explica por completo la repetición de los patrones. Este video reúne por primera vez todos los documentos disponibles sobre el caso, conexiones que habían pasado inadvertidas y detalles que revelan que nada en esta historia es una simple coincidencia. Prepárate para seguir el rastro del reloj a través del tiempo y descubrir cómo un objeto tan pequeño puede arrastrar una sombra tan grande. En algún lugar perdido entre los archivos polvorientos de una hacienda colonial en las afueras de Guanajuato, México, apareció por primera vez mencionado en documentos fechados alrededor de 1847. No era un reloj común. Su caja de plata labrada mostraba grabados que parecían representar calaveras entrelazadas con rosas. Un trabajo artesanal tan detallado que resultaba imposible no detenerse a observarlo. Las manecillas, curiosamente, estaban invertidas. Avanzaban en sentido contrario al de cualquier reloj normal, como si midieran el tiempo hacia atrás, hacia algo que ya había ocurrido o que nunca debió suceder. México vivía entonces tiempos turbulentos. La guerra con Estados Unidos acababa de terminar, dejando el país mutilado territorialmente y hundido en una profunda crisis económica y social. Las haciendas mineras del Bajío luchaban por mantenerse a flote mientras bandidos saqueaban caminos y las tensiones entre conservadores y liberales comenzaban a hervir. En ese contexto de incertidumbre y muerte, objetos como relojes de plata tenían un valor no solo monetario sino simbólico. Representaban poder, estatus y control sobre algo tan escurridizo como el tiempo mismo. El primer dueño documentado del reloj fue don Esteban Villarreal, un próspero comerciante de minerales que había logrado amasar una pequeña fortuna
comprando plata de las minas cercanas a precios bajos durante la guerra. Villarreal era conocido por su astucia en los negocios, pero también por su temperamento explosivo y su tendencia a la desconfianza. Según registros parroquiales y cartas familiares que sobrevivieron hasta nuestros días, Villarreal adquirió el reloj en una subasta de bienes embargados de una familia venida a menos. No se sabe exactamente quién fabricó la pieza ni por qué llevaba esos grabados tan peculiares, pero Villarreal quedó fascinado desde el primer momento. Lo llevaba siempre consigo, colgado de una cadena de oro en su chaleco, y consultaba la hora compulsivamente, como si temiera que el tiempo se le escapara entre los dedos. Durante las primeras semanas, el reloj pareció traerle suerte. Cerró 2 negocios importantes, expandió sus rutas comerciales hasta Zacatecas y logró negociar un préstamo favorable con un banquero español. Pero algo comenzó a cambiar. Villarreal empezó a quejarse de insomnio. En cartas a su hermano mencionaba sueños recurrentes donde veía su propio funeral, donde escuchaba las campanadas de una iglesia que sonaban exactamente como el tic-tac de su reloj. Sus empleados notaron que se volvió más paranoico, acusándolos de robo sin pruebas, despidiendo gente por miradas que consideraba sospechosas. Una noche de octubre de 1847, Esteban Villarreal fue encontrado muerto en su despacho. Su cuerpo estaba sentado en su silla de cuero, con los ojos abiertos mirando fijamente hacia la ventana. No había signos de violencia, no faltaba dinero ni objetos de valor. El médico que examinó el cadáver declaró muerte por paro cardíaco. Algo extraño, considerando que Villarreal apenas tenía 42 años y gozaba de buena salud. Lo más inquietante fue un detalle que quedó registrado en el acta de defunción. El reloj de plata seguía funcionando perfectamente, colgado de su chaleco, pero sus manecillas se habían detenido exactamente a las 3:14 de la madrugada, hora estimada de la muerte. Cuando intentaron darle cuerda días después, el mecanismo seguía funcionando, pero las manecillas nunca volvieron a moverse de esa posición exacta. El reloj fue heredado por su viuda, doña Socorro, quien inmediatamente lo guardó en un cofre sin siquiera mirarlo. Algo en esa pieza le producía un rechazo instintivo. Pero la tragedia no terminó ahí. 3 meses después del funeral, el hijo mayor de Villarreal, un joven de 24 años llamado Rodrigo, abrió el cofre llevado por la curiosidad y se colgó el reloj al cuello durante una tarde. Esa misma noche, sufrió una caída inexplicable por las escaleras de la hacienda que le fracturó el cráneo. Murió 2 días después sin recuperar la consciencia. Y nuevamente, el reloj marcaba una hora fija, las 3:14 de la madrugada. ¿Quién se atrevería ahora a tocar esa pieza de plata que parecía llevar la muerte cosida en su mecanismo? Doña Socorro no soportó más. Después de perder a su esposo y a su hijo en cuestión de meses, ordenó que el reloj fuera vendido inmediatamente. No le importaba el precio, solo quería sacarlo de su casa, de su vida, de su familia. Un anticuario ambulante de nombre Jacinto Morales compró la pieza por una fracción de su valor real. Doña Socorro no mencionó las muertes, no dijo nada sobre las coincidencias, simplemente empujó el reloj hacia las manos del comerciante y cerró la puerta sin mirar atrás. Morales pensó que había hecho el negocio de su vida. Ese reloj de plata labrada podía venderse fácilmente por 10 veces lo que había pagado en alguna ciudad grande como Guadalajara o la Ciudad de México. Morales era un hombre práctico, escéptico, alguien que no creía en maldiciones ni en supersticiones de pueblo. Llevaba años recorriendo caminos polvorientos comprando y vendiendo objetos de familias empobrecidas y había visto de todo, desde crucifijos supuestamente milagrosos hasta muñecas que la gente juraba que se movían solas por las noches. Para él, todo tenía una explicación racional y un precio de mercado. Guardó el reloj en su morral de cuero junto con otras piezas y continuó su ruta hacia el norte. Durante el viaje, comenzó a experimentar dolores de cabeza intensos, algo inusual en él que siempre había gozado de salud de hierro. También notó que sus mulas se ponían nerviosas cada vez que sacaba el reloj para mostrarlo a posibles compradores,
relinchando y retrocediendo como si percibieran algo invisible. 3 semanas después de adquirir el reloj, Jacinto Morales fue encontrado muerto en un mesón de San Luis Potosí. Su cuerpo apareció en su habitación, recostado en la cama con expresión de terror absoluto grabada en el rostro. La posada estaba llena esa noche. Había testigos en las habitaciones contiguas, pero nadie escuchó gritos ni señales de lucha. El dueño del mesón, al revisar las pertenencias del difunto para contactar a su familia, encontró el reloj de plata. Las manecillas marcaban las 3:14 de la madrugada, exactamente la misma hora en que el médico local estimó el momento de la muerte. El posadero, un hombre supersticioso de origen otomí, se negó a tocar el objeto y pidió a un sacerdote que viniera a bendecirlo antes de decidir qué hacer con él. El padre Anselmo, un jesuita de mediana edad destinado en la parroquia local, no era hombre de dejarse impresionar por historias de fantasmas. Tomó el reloj, lo examinó con curiosidad académica y decidió quedárselo temporalmente mientras investigaba su origen. Esa decisión sería fatal. Durante 2 semanas, el padre Anselmo llevó el reloj consigo, fascinado por su mecanismo inverso y por los grabados que parecían contar una historia que él no lograba descifrar completamente. Escribió en su diario personal que sentía que el objeto quería comunicarle algo, que había un mensaje oculto en esas calaveras y rosas entrelazadas. Sus compañeros sacerdotes notaron que comenzó a descuidar sus obligaciones, que pasaba horas observando el reloj en lugar de preparar sermones, que murmuraba solo en latín frente a él, como si realizara algún tipo de exorcismo privado. Una madrugada de diciembre de 1848, los gritos del padre Anselmo despertaron a todo el convento. Cuando derribaron su puerta, lo encontraron en el suelo, convulsionando violentamente, con los ojos en blanco y espuma saliendo de su boca. Murió minutos después, sin poder articular palabra. El médico que lo examinó no encontró veneno en su cuerpo, no había señales de enfermedad previa. Muerte súbita, dictaminó el informe oficial, posiblemente causada por un aneurisma cerebral, pero cuando recogieron sus pertenencias, encontraron el reloj sobre su escritorio, y nuevamente las manecillas señalaban las 3:14 de la madrugada. Esta vez, varios testigos lo confirmaron. Nadie había tocado el reloj desde la muerte del padre, pero sus manecillas habían vuelto a moverse y a detenerse en esa hora maldita. El obispo de la diócesis ordenó que el reloj fuera guardado en una caja sellada y enterrado en terreno consagrado, pero antes de que pudieran ejecutar la orden, el objeto desapareció. Alguien lo robó del convento durante la noche. Durante 300 meses no se supo nada de él, hasta que comenzaron a circular rumores en los mercados de Querétaro sobre un reloj de plata con grabados macabros que estaba causando muertes inexplicables. Un comerciante de textiles, llamado Abundio Serna, lo había comprado a un desconocido en una cantina, atraído por su belleza y por el precio ridículamente bajo. Serna duró apenas 11 días como propietario antes de ser encontrado ahogado en su propia bañera, sin agua en los pulmones según el forense. Algo médicamente imposible. El reloj apareció en el suelo del baño, con sus manecillas congeladas en las 3:14. Para entonces, el patrón era innegable. Cada persona que poseía el reloj moría en circunstancias extrañas, y siempre, sin excepción, el reloj marcaba la misma hora al momento de la muerte. Los periódicos locales comenzaron a publicar notas sobre el reloj asesino de Guanajuato, aunque muchos editores trataban el tema con escepticismo, atribuyendo las muertes a una serie de coincidencias trágicas amplificadas por la superstición popular. Pero las familias de las víctimas sabían que había algo más. Empezaron a rastrear el objeto, a advertirse unos a otros, a crear una red informal de información para evitar que más gente cayera en la trampa de poseer esa pieza maldita. El reloj cambió de manos al menos 7 veces más en los siguientes 3 años, siempre dejando un cadáver a su paso, siempre con la misma firma temporal, las 3:14 de la madrugada. ¿Qué significaba esa hora?
¿Por qué el mecanismo se detenía precisamente en ese momento? ¿Y quién sería lo suficientemente valiente o lo suficientemente ignorante para convertirse en el próximo dueño de un objeto que parecía tener voluntad propia y sed de muerte? El primer intento serio de investigar el reloj vino de un lugar inesperado. En 1851, un joven abogado llamado Silvestre Campos, recién graduado de la Universidad de Guadalajara, escuchó sobre las muertes vinculadas al objeto mientras trabajaba en el Archivo Judicial de Guanajuato. Campos era hijo de la Ilustración, educado en el pensamiento racionalista europeo, y veía en esta cadena de tragedias no una maldición, sino un crimen perfecto que alguien estaba encubriendo con superstición popular. Decidió investigar cada caso meticulosamente, convencido de que encontraría un patrón criminal, quizás un asesino en serie que usaba el reloj como firma o como distracción. Durante 6 meses, Campos recorrió poblados, entrevistó a familias de las víctimas, revisó actas de defunción y testimonios policiales. Lo que descubrió lo dejó perplejo. Las víctimas no tenían conexión entre sí, diferentes edades, profesiones, clases sociales, sin enemigos comunes ni deudas que los vincularan. Algunos eran comerciantes, otros campesinos, incluso había un militar retirado entre los muertos. No había un móvil evidente que uniera los crímenes, si es que eran crímenes. Los métodos de muerte variaban enormemente. Paros cardíacos, caídas, ahogamientos imposibles, muertes súbitas sin explicación médica. Lo único constante era el reloj y esa hora maldita marcada en sus manecillas. Campos logró localizar al reloj en posesión de una viuda de Celaya que lo había heredado de su hermano fallecido. La mujer, aterrorizada, accedió a entregárselo con la condición de que nunca revelara su nombre. El abogado tomó el objeto con guantes, lo examinó bajo luz natural y con lupa, buscando mecanismos ocultos, compartimentos secretos, quizás algún tipo de veneno impregnado en el metal. No encontró nada. El reloj era exactamente lo que parecía, una pieza de relojería finamente elaborada con un mecanismo invertido, probablemente fabricado por algún artesano excéntrico. Los grabados de calaveras y rosas eran inquietantes, pero no únicos. Ese tipo de iconografía era común en el México del siglo XIX, heredada de la tradición del memento mori colonial. Lo que Campos sí descubrió fue algo perturbador en los documentos históricos. Rastreando el origen del reloj hacia atrás, encontró una mención en los registros de una hacienda abandonada cerca de Dolores Hidalgo. Según un inventario de 1821, justo después de la independencia, ese reloj había pertenecido a un cirujano francés llamado Dr. Philippe Marchand, que había llegado a México con las tropas napoleónicas y decidió quedarse tras la caída del imperio. Marchand había trabajado en hospitales militares durante las guerras de independencia, donde presenció y documentó miles de muertes. En sus notas personales, que Campos encontró en un archivo eclesiástico, el doctor mencionaba su obsesión con el momento exacto de la muerte, ese instante preciso en que el alma abandona el cuerpo. Había ordenado la fabricación del reloj con manecillas invertidas como símbolo de su teoría de que la muerte no era un final sino un retorno, un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia el momento del nacimiento. Las notas de Marchand se volvían cada vez más erráticas hacia el final. Hablaba de experimentos, de intentos por documentar científicamente el proceso de morir, de pacientes que expiraban mientras él cronometraba obsesivamente sus últimos segundos. Y repetidamente, en varios documentos, aparecía escrita la misma hora, 3:14 de la madrugada. Era la hora en que Marchand aseguraba haber tenido una revelación sobre la naturaleza de la muerte, la hora en que presenció algo que nunca pudo explicar completamente en sus escritos, pero que cambió su visión del mundo. El doctor murió en 1823, encontrado en su consultorio con el reloj en la mano, con las manecillas marcando exactamente las 3:14. Su muerte fue atribuida a suicidio por ingestión de láudano, aunque no dejó nota explicativa.
Campos comenzó a dudar de su teoría racionalista. ¿Era posible que el reloj hubiera absorbido algo de la obsesión de su creador original? ¿Podía un objeto inanimado cargar con la energía psíquica de experiencias traumáticas? Estas preguntas lo atormentaban, pero decidió hacer un experimento final. Llevó el reloj consigo durante una semana completa, documentando cada día en un diario personal cualquier síntoma o sensación extraña. Los primeros días no reportó nada inusual, pero hacia el quinto día comenzó a experimentar pesadillas vívidas donde veía rostros de personas muertas, donde escuchaba el tic-tac del reloj amplificado como campanas de catedral. En su última entrada del diario, fechada el séptimo día, Campos escribió algo desconcertante. «Esta noche me despertaré a las 3:14. Lo sé con certeza absoluta, y entenderé finalmente qué es este objeto. Si no vuelvo a escribir, que alguien destruya el reloj antes de que siga matando». Silvestre Campos fue encontrado muerto en su habitación la mañana siguiente. Paro cardíaco fulminante, dictaminó el médico. Tenía solo 28 años y ningún historial de problemas de salud. Su diario estaba abierto sobre el escritorio, y junto a él, el reloj de plata con sus manecillas señalando las 3:14 de la madrugada. La noticia de su muerte causó conmoción en los círculos intelectuales de Guadalajara. Algunos colegas abogados intentaron continuar su investigación, pero el reloj había desaparecido nuevamente, como si tuviera vida propia y voluntad de escapar de cualquier intento de control. Durante las siguientes décadas, el reloj entró y salió de la historia como un fantasma. Aparecía mencionado en periódicos de provincia cada ciertos años, siempre asociado a una nueva muerte, inexplicable, siempre con el mismo patrón temporal. Historiadores locales comenzaron a recopilar testimonios orales, creando expedientes cada vez más gruesos sobre el reloj maldito de Guanajuato. Algunos teorizaban que se trataba de una venganza del Dr. Marchand desde ultratumba. Otros hablaban de una maldición azteca impregnada en la plata usada para fabricar la pieza, extraída de minas sagradas profanadas por los españoles. Había quienes sugerían explicaciones más prosaicas. Quizás el reloj contenía materiales tóxicos que envenenaban lentamente a sus portadores, o quizás toda la historia era una fabricación colectiva, una leyenda urbana del siglo XIX amplificada por la prensa sensacionalista de la época. En 1889, un etnógrafo estadounidense llamado Walter Pembroke viajó a México específicamente para investigar el reloj. Logró entrevistar a descendientes de varias víctimas y recopiló documentos que publicó en un libro titulado Objetos Malditos de las Américas. Su conclusión fue ambigua. No podía probar la existencia de una maldición sobrenatural, pero tampoco podía explicar racionalmente la consistencia estadística de las muertes asociadas al objeto. Pembroke intentó localizar el reloj para estudiarlo directamente, pero nunca lo consiguió. Murió 2 años después en Boston por causas naturales, dejando su investigación incompleta. Sin embargo, entre sus papeles personales, sus herederos encontraron una carta sin enviar dirigida a un colega, fechada 3 días antes de su muerte, donde mencionaba haber recibido un paquete anónimo desde México con un objeto de plata dentro. La carta nunca especificaba qué era ese objeto, pero terminaba con una frase inquietante. Anoche me desperté exactamente a las 3:14. No sé por qué, pero tengo la certeza de que algo ha cambiado. ¿El reloj había cruzado el océano persiguiendo a su investigador? ¿O Pembroke simplemente sucumbió a la sugestión de una leyenda que había estudiado demasiado intensamente? La frontera entre realidad y superstición se volvía cada vez más difusa. Mientras tanto, en México, la historia del reloj se convirtió en parte del folclore regional, contada en cantinas y reuniones familiares, transformándose con cada narración, añadiendo víctimas reales o imaginarias a su cuenta mortal. Para principios del siglo XX, ya era imposible separar los hechos verificables de la mitología que se había construido alrededor de la pieza maldita. El rastro del reloj se vuelve borroso durante las primeras
Décadas del siglo XX. La Revolución Mexicana sumió al país en el caos entre 1910 y 1920, y muchos archivos fueron destruidos, saqueados o simplemente perdidos en el tumulto de la guerra civil. Familias enteras huyeron de sus hogares, haciendas fueron incendiadas, y objetos de valor cambiaron de manos violentamente en medio de la violencia generalizada. Durante esos años oscuros no hay menciones documentadas del reloj en periódicos ni en registros oficiales. Es como si hubiera desaparecido completamente, tragado por el caos histórico, o quizás escondido deliberadamente por alguien que conocía su terrible reputación y decidió enterrarlo para siempre. La siguiente aparición confirmada del reloj data de 1934, en circunstancias extraordinarias. Un anticuario de la Ciudad de México, llamado Germán Cortés, publicó un anuncio en el periódico El Universal ofreciendo comprar objetos históricos de la época colonial e independentista para una colección privada que estaba formando. Entre los cientos de respuestas que recibió, hubo una carta anónima que describía un reloj de plata con características muy específicas: manecillas invertidas, grabados de calaveras entrelazadas con rosas, mecanismo que funcionaba, pero se detenía siempre a la misma hora. La carta incluía una advertencia: este objeto ha causado desgracias a mi familia durante generaciones. Se lo vendo por cualquier precio razonable, con la condición de que nunca intente rastrear mi identidad ni devolverlo. Cortés, intrigado y escéptico a partes iguales, acordó la compra. El reloj le fue entregado por un mensajero en un paquete sellado, sin remitente. Cuando lo abrió y examinó la pieza, supo inmediatamente que tenía entre sus manos algo excepcional, no solo por su valor histórico y artístico, sino por la leyenda que lo rodeaba. Había escuchado historias sobre el reloj maldito de Guanajuato durante su juventud, pero siempre las había considerado exageraciones folclóricas. Ahora lo tenía frente a él, real y tangible, con sus manecillas efectivamente detenidas en las 3:14 de la madrugada. Cortés era un hombre metódico y educado. En lugar de guardar el reloj o intentar venderlo inmediatamente, decidió investigar su procedencia y documentar su historia de forma sistemática. Contrató a un investigador privado para rastrear menciones del objeto en archivos históricos y él mismo viajó a Guanajuato para entrevistar a ancianos que pudieran recordar historias sobre el reloj. Lo que descubrió superó sus expectativas. No solo confirmó que las muertes documentadas eran reales, con actas de defunción que podía verificar, sino que encontró al menos 12 casos adicionales que nunca habían sido publicados. Muertes que las familias habían ocultado por vergüenza o miedo al estigma de la superstición. Pero Cortés cometió un error fatal. Fascinado por el mecanismo inverso del reloj, decidió llevarlo a un maestro relojero suizo radicado en México para que lo examinara y determinara su origen exacto. El relojero, un hombre llamado Klaus Zimmermann, aceptó el encargo con entusiasmo profesional. Durante 3 días trabajó desarmando y estudiando el mecanismo, tomando notas detalladas, fotografiando cada componente. Sus conclusiones fueron sorprendentes. El reloj había sido fabricado probablemente en Francia a principios del siglo XIX, con un nivel de maestría técnica extraordinario, pero había algo inexplicable en su funcionamiento. Las manecillas invertidas no eran un simple capricho estético. El mecanismo completo estaba diseñado para medir el tiempo en dirección opuesta, como si realmente contara hacia atrás, hacia algo que ya había sucedido. Zimmermann entregó el reloj a Cortés el viernes por la tarde, declarándolo una obra maestra de la relojería y una pieza de museo. Esa misma noche, el maestro relojero no llegó a cenar con su familia. Su esposa lo encontró en su taller al día siguiente, desplomado sobre su mesa de trabajo, rodeado de herramientas y engranajes. Muerte súbita por infarto masivo, dictaminó el médico forense. Tenía 56 años y acababa de pasar un examen médico completo 2 semanas antes, sin mostrar ningún problema cardíaco. Entre sus notas finales, escritas con letra cada vez más temblorosa, había una observación inquietante.
El mecanismo no debería funcionar según las leyes físicas que conozco. Hay algo en su núcleo que no puedo explicar, una fuente de energía que no identifico. Me despierto cada noche a la misma hora desde que comencé a trabajar con él. Germán Cortés entró en pánico. Guardó el reloj en una caja fuerte de su tienda y no lo tocó durante semanas, pero la culpa lo carcomía. Había puesto el objeto en manos de Zimmerman. Había causado indirectamente su muerte. Comenzó a experimentar los mismos síntomas reportados por otros: insomnio, pesadillas recurrentes, la sensación de estar siendo observado constantemente. Finalmente, en un acto de desesperación, contactó a la Universidad Nacional Autónoma de México y ofreció donar el reloj al Museo de Historia con la condición de que nunca fuera exhibido públicamente, solo estudiado en ambientes controlados por investigadores que conocieran su historia completa. La universidad aceptó la donación en 1935. El reloj ingresó al catálogo oficial con el número de registro MH 1935-247, descrito como reloj de bolsillo, plata labrada, manufactura francesa, circa 1820, mecanismo invertido, iconografía mortuoria. Fue almacenado en la bóveda de objetos especiales del museo, donde permaneció olvidado durante décadas. Los investigadores que ocasionalmente lo examinaban no reportaron nada inusual, quizás porque seguían protocolos estrictos de manipulación con guantes y nunca lo llevaban consigo fuera del laboratorio. O quizás porque el reloj había entrado finalmente en un tipo de hibernación, satisfecho de estar fuera de circulación, lejos de víctimas potenciales. En 1978, durante un inventario general del museo, un joven conservador llamado Arturo Mendoza redescubrió el reloj. Fascinado por su belleza y por las escasas notas que lo acompañaban, Mendoza decidió escribir su tesis de maestría sobre objetos malditos en colecciones museísticas mexicanas, usando el reloj como estudio de caso principal. Pasó meses investigando, reconstruyendo la cadena de muertes, entrevistando a descendientes de víctimas, consultando archivos que nadie había tocado en décadas. Su tesis, titulada Entre la historia y la leyenda, el reloj de Guanajuato como construcción cultural, argumentaba brillantemente que la maldición era una narrativa colectiva construida sobre coincidencias trágicas amplificadas por sesgos de confirmación y transmisión oral distorsionada. Arturo Mendoza defendió su tesis exitosamente en marzo de 1979. Murió 3 semanas después en un accidente automovilístico en Insurgentes Sur, cuando su coche se estrelló contra un poste sin razón aparente. Los testigos declararon que el vehículo simplemente se desvió, como si el conductor hubiera perdido el control instantáneamente. Mendoza tenía 29 años, ningún historial de problemas de salud, y la autopsia reveló que no había consumido alcohol ni drogas. Entre sus pertenencias personales, los investigadores encontraron su ejemplar personal del reloj, una réplica fotográfica exacta que había mandado hacer para ilustrar su tesis. En su última entrada del diario, escrita la noche antes del accidente, Mendoza anotó algo que heló la sangre de quien lo leyó. Anoche me desperté, nuevamente a las 3:14. Siento que el reloj me está llamando desde el museo. Sé que suena irracional después de todo lo que escribí, pero creo que cometí un error al minimizar su poder. Después de la muerte de Mendoza, el museo tomó una decisión radical. El reloj fue sellado en una caja de plomo, etiquetado como material potencialmente contaminado y transferido a una bóveda de máxima seguridad en las instalaciones de resguardo patrimonial del INAH en el Estado de México. Oficialmente, el objeto sigue ahí, catalogado y protegido, inaccesible sin autorizaciones especiales que raramente se otorgan. Ningún investigador ha solicitado verlo en los últimos 20 años. El expediente completo sobre su historia, incluyendo la tesis de Mendoza, está disponible para consulta, pero permanece prácticamente sin leer, acumulando polvo en los archivos digitales del instituto. Sigue el reloj ejerciendo su influencia maligna desde su prisión de plomo. ¿O finalmente ha sido neutralizado por el peso del olvido institucional?
Nadie puede saberlo con certeza. Lo que es indiscutible es que, a lo largo de casi 2 siglos, ese objeto de plata labrada estuvo asociado con al menos 23 muertes documentadas y probablemente muchas más que nunca fueron registradas oficialmente. Cada intento de estudiarlo racionalmente terminó en tragedia. Cada poseedor pagó con su vida el precio de su curiosidad o su codicia. Y siempre, invariablemente, el reloj marcaba la misma hora cuando llegaba la muerte, las 3:14 de la madrugada. Quizás lo más perturbador de todo no es si el reloj está realmente maldito o si todo fue una serie extraordinaria de coincidencias. Lo verdaderamente inquietante es una pregunta que nadie ha podido responder satisfactoriamente. ¿Qué pasó exactamente a las 3:14 de la madrugada de algún día perdido del siglo XIX que quedó grabado para siempre en el mecanismo de ese reloj? ¿Qué vio el doctor Marchand en ese momento preciso que lo obsesionó hasta la muerte? Y si algún día el reloj es abierto nuevamente, si alguien vuelve a darle cuerda y a colgarlo de su cuello, seguirán las manecillas buscando esa hora maldita, ese instante congelado en el tiempo, donde la muerte y el metal se fusionaron en algo que desafía toda explicación? La respuesta permanece sellada en una bóveda de máxima seguridad, esperando pacientemente a que alguien lo suficientemente valiente o lo suficientemente imprudente decida ignorar todas las advertencias y descubrir por sí mismo si las leyendas dicen la verdad.